queridos hermanos estelares, un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO y Urma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal Contraperiodismo de Luis Carlos Campos. Pues para hablar en este episodio número 10 de la saga Crónicas de Umbro llamado Los Amos del Universo, Empirus. Y es que hablábamos el episodio anterior de esos poderosos dispositivos, esas armas tecnológicas, ancestrales y legendarias que han sido herramientas y han servido para las grandes batallas de los más grandes guerreros a través de la galaxia y del cosmos. Y hablábamos del poder de espadas legendarias como Excalibur en contra de las armas que nos han mostrado en las series como de los Thundercats, esa espada del augurio, ese cronovisor, ese aparato dispositivo que entre otras funciones tenía la capacidad de crear campos electromagnéticos alrededor de los planetas o de flotas estelares, y de cómo la espada también de Excalibur era capaz de cambiar la estructura molecular de varios ejércitos. Entonces todas estas armas que nos ha puesto enfrente Hollywood y en diferentes películas son un reflejo de estas armas que se han utilizado a lo largo de varios planetas en diferentes galaxias y que, claro, y de hecho los Urma han utilizado, como las espadas que les decía yo, la espada matabestias, la espada de doble péndulo u otro tipo de armas como la cápsula de oro, por mencionar algunas, y también los artilugios como los cronovisores para viajar a otros tiempos y dimensiones, a otras realidades paralelas. Es por eso que aquí en el cuarto planeta de la estrella Aldebarán, llamado Umbro, como lo nombran los nativos, no fue la excepción, y seres justicieros como Liger, ese ser de genética Urma, de la cruza entre un tigre y un león, pues aquí está precisamente mostrado. Y era lo que les platicaba a algunos seguidores cuando mostraba una imagen de un tigre terrestre conocido como Golden Tiger. Y estos seres reúnen genética de pigmentación a nivel 3D, pero también se puede manifestar en imagen a nivel astral, y reunir esta genética de estos poderosos felinos en combinaciones de seres tan poderosos, de energías de animal de poder, como lo es un león y un tigre. Esta es una de las formas en que se pueden manifestar en esta dimensión, así como en otras tantas. Entonces vamos a hablar en este episodio de esta poderosa arma que utilizó Liger en conjunción con Toranki, con un servidor, el mayor tigre blanco en este planeta, durante la defensa del ataque de la flota draconiana, como relataba en el episodio del transportador de ese navegante de Orión. Y bueno, aquí hay que ser muy claros y ir armando las piezas del rompecabezas para que puedan embonar todas y puedan ser adheridas como una pieza del rompecabezas que se va uniendo en medida en que nosotros vamos accediendo a los registros akáshicos y vamos uniendo cada una de las piezas. En ese sentido, nosotros vamos recordando todas estas escenas, todos estos flashbacks que hemos vivido en nuestras vidas, en estas guerras que al día de hoy se están realizando aquí en Sol 3, en este tercer planeta Abjuon, como nos lo mencionan en la serie de los Thundercats. Y entonces tenemos que ubicarnos que todos los que estamos encarnados aquí como semillas estelares de este plan micaélico, comandados por las energías de los seres primordiales de Ashirion, de Shantar, de Halcón, de esos 7 samuráis a nivel cósmico que están trabajando para poder anclar la energía crística y que ya no puedan poner ningún tipo de barrera, y que el plan
que se hizo para esta galaxia de Nevadón pueda de una vez por todas anclar aquí en este espacio-tiempo. Pero para eso nosotros debemos de ampliar nuestra conciencia y tener claros en qué lugar estamos pisando. Y es aquí donde tenemos que hablar del imperio de Sirio, este lugar donde por primera vez se empezó a gestar mediante una genética que empezaron a ser esos arquitectos del universo, esos seres, esos primordiales, esos hijos paradisíacos, y que a través de los carianos empezaron a poblar los diferentes mundos, creando razas, creando diferentes tipos de razas, pero específicamente las razas felinas y razas humanoides fueron las adecuadas en la estrella Sirius A, en la constelación Alpha Canis Mayor, para poder establecer este plan cósmico y por fin aterrizar el software y el hardware en esta monada y supramonada que es considerada como uno de los planes más magistrales y más perfectos a nivel cósmico, pero que como todo plan, como todo proyecto puede tener sus desfases o puede tener sus problemas, pues ha tenido algunos problemas, y es aquí donde se dividieron a nivel hijos paradisíacos, mientras por un lado Micael y Ashirio tenían planes de instalar este software, esta red crística. Había otros hijos primordiales como Añotac y como Zaratén, que aprovechando la densidad y la pesadez de esta red que se empezó a extender hacia dimensiones bajas como 3D, 4D y 5D, esos espacios de esos hijos paradisíacos, Añotac y Zaratén, empezaron a crear sus propios universos en donde crearon esa red del demiurgo, donde fue una polaridad negativa, donde fue otro universo paralelo y donde se creó el yin y el yang, estas polaridades negativas que copiaron información de estos mundos micaélicos, de estos mundos angelicales, y que ha sido la parte fundamental de donde se originaron las guerras de Lidia y Orión. Y es por eso que aquí intervinieron los 7 samuráis Urmas, los 7 samuráis cósmicos, como Halcón, como Shantar, como Ashirion, como Yaverín, y como tantos otros que están aquí, también como Akira, que están aquí luchando y que dieron fin a ese ser, a ese hijo paradisíaco que expandió todas esas razas regresivas como los Chopats, como los draconianos y como muchas razas reptilianas, y que en estas guerras de Lira y Orión hubo destrucción de mundos y se empezaron a utilizar armas de alto poder como los quarks, que devoraban estrellas completas y galaxias enteras. Fue que los 7 samuráis intervinieron y erradicaron a este ser, a este hijo primordial llamado Zaratén, y que nunca se había visto este tipo de limpieza, este tipo de auditoría, y los 7 samuráis empezaron a cortar cabezas. Pues bien, estos hicieron el trabajo sucio, mientras que la orden micaélica, la orden de Jesús de Nevadón y otros primordiales, otros hijos paradisíacos, otros maestros, mientras tanto hacían su trabajo. El trabajo sucio lo hacían los 7 samuráis. Pues bien, entonces aquí tenemos que hablar ya a nivel de nosotros, a nivel 3D, qué es lo que ha pasado y por qué nosotros reaccionamos ante estas series. Y es que los encargados de esas series que nos muestra Hollywood y que nos muestran las corporaciones televisivas hacen estudios de mercado, y es por eso que estas series han tenido tanto éxito, pero hay un porqué y hay una explicación. En los 80s y en los 90s, series que vimos en la televisión como He-Man y los Amos del Universo, y como por otro lado los Thundercats,
Mucha gente se pregunta, y muchos me han preguntado, ¿por qué han tenido tanto éxito? Claro, hay un estudio de mercado en que los productores mandan a estos estudiosos y estos investigadores a ver qué es lo que se necesita para que una serie tenga tanto éxito. Y recordemos que en los 80s el reinado era de Star Wars. Y entonces, gente salida de cierta corporación, de cierto proyecto, había triunfado en la serie de Star Wars con George Lucas, con este contactado. Y entonces se dieron a la tarea de sacar una serie de juguetes que se vendieran como pan caliente. Y es aquí donde estos estudiosos del mercado, al ver que se vendían como pan caliente los juguetes de Star Wars, empezaron a hacer ese estudio de mercado y descubrieron que había una palabra clave en la cual los niños se sentían atraídos, que era la palabra el poder, y que era el universo cósmico. ¿Y por qué? Porque eso tiene una explicación, porque está en nuestra memoria celular. Cuando este personaje, He-Man, levantaba la espada y decía poder de Grayskull, todos se electrizaban como una gran fuerza, y es que se activaba la memoria celular. Y retratado en el cine es que empezaban a recordar, y es por eso que esta serie empezó a tener tanto éxito con sus personajes como Tila, como la reina Sorcerer, como Duncan, y como todas las series como Klinger y, llamado Battle Cat, empezaron a tener tanto éxito en compenetración con villanos como Evelyn. Y entonces empezaron a ver que esta serie se catapultó hacia un éxito inusitado, y sobre todo a ese himno, ese grito de guerra de por el poder de Grayskull. Al mismo tiempo, la serie de los felinos cósmicos de los Thundercats con Leono, Tigro, Pantro, Chitara y Snar, entre otros, también tenía, por la conducción de Yaga, un gran éxito. Y es que, como les he dicho en otros episodios, la serie de los Thundercats refleja el éxodo de todas las razas felinas del planeta Avion en la constelación de Lira destruido, y luego a Pleiades en el segundo Avion, y hoy, que este es el tercer Avion. Entonces, ahí radica el porqué, el misterio del por qué estas series resuenan tanto y al día de hoy siguen gustando tanto a todas las edades, porque está en la memoria celular, y con esos gritos, con esos himnos, con esos mantras, por decirlo de alguna manera, con esos llamados, cuando Leono alza su espada y dice, quiero ver más allá de lo evidente, espada del augurio. Entonces, todos vibran y sus códigos se activan de alguna manera en el psique, en el subconsciente humano. Es por eso que estamos recordando y han tenido tanto éxito esas series, porque si vemos a He-Man, es un guerrero como el que vimos, como el que vivió en Aldebarán 4, como Liger, musculado, un gladiador, y hay una combinación de hechicería y magia y con guerras interestelares. Es lo que se vive y lo que se vivió en Aldebarán 4. Entonces, siempre ha habido el debate de qué espada es la más poderosa. Ha habido una fascinación hacia estas armas, y se ha debatido mucho cuál es más poderosa, si la espada de Grayskull o la espada del augurio. Y muchos fans han querido ver esto retratado en el cine o en una serie, pero hasta el día de hoy no se ha podido lograr más que ese cómic en el 2017, donde se retrató la lucha de la espada del augurio contra la espada de Grayskull, y cómo los villanos Munra, que también han preguntado que qué es Munra, es un arconte que interactúa en las dimensiones, y aquí en este cómic vemos cómo Munra une los planetas, los mundos de Eternia y Tondera, para hacerse de los poderes de las espadas, y cómo estos héroes como Leono y como He-Man tienen que luchar contra estas entidades del mal. Y
todos los personajes que están ahí han tenido un gran éxito porque, por ejemplo, si hablamos de los villanos, si hablamos de Skeletor, han dicho muchos que su origen es incierto, pero en realidad, a lo que me dicen los Urma, este personaje tiene su origen en una raza que habitó en Aldebarán 4 llamado los Empirus. Una raza llamados y conocidos como los Petros, esa raza musculada con rostro cadavérico. Y de ahí sacaron este personaje. Y muchos se preguntaban, o se siguen preguntando, que si solamente había un solo Skeletor. Y la realidad es que hubo una gran legión de estos seres llamados Petrus, y conocido en Aldebarán 4 como Empirus. Entonces, todos estos cómics, todas estas series están sacadas de la realidad y nos los ponen a nosotros enfrente para que pensemos que son ficción y que no es algo real, que es así como fantasía. Pero no es que estas personas que hicieron estas series, estos cómics, tengan una gran imaginación, sino que reciben información, como ya lo decíamos, de George Lucas en su serie de Star Wars. Son las guerras de Lyra y Orión. Entonces, ahí está la historia cósmica de la humanidad. Entonces, todos estos personajes que vemos, tanto en una serie como en otra, este guerrero He-Man musculado, es en realidad uno de los tantos guerreros que estuvieron peleando en esos mundos como Aldebarán 4, como Liger, manejando el rayo y manejando toda su potencialidad, como ya he hablado en otro episodio de él, que tenía la capacidad de manejar el rayo a través del electromagnetismo y que llegaba a empuñar una espada poderosa y a redireccionar toda esa energía, toda esa luz a través de la espada, y cómo peleó y cómo hizo justicia en sus andanzas por este planeta. Y aún después, en otras crónicas y leyendas, que cuando se formó esa alianza, ese grupo, ese comando de defensa junto a Toranki, junto a un servidor del mayor Tigre Blanco, para defender del avance de la flota draconiana, pues se hizo más legendario, se hizo más conocido a nivel federación. Entonces todos estos héroes que trabajan al unísono con los 7 samuráis son los que están estableciendo el reinado del imperio siriano, de esas razas que reúnen el código genético ideal para aterrizar toda esta red crística a través de las supramonadas, para que el super yo o el yo soy o el tetán, como lo decía el maestro Ronald Hubbard, y que el profesor Holguín después lo empezó a difundir, como ustedes les gusten llamarlo, es como se está aterrizando toda esta red crística en este planeta y en esta galaxia. Es por eso que todos estos gladiadores son fundamentales en cada uno de los planetas para poder liberar de las fuerzas oscuras, como nos retratan ahí en esa serie, cuando Munra trataba de infestar y de parasitar a los mundos de Eternia, y que tanto los amos del universo como los Thundercats se unieron para combatir a este villano Skeletor, que les vuelvo a repetir, que está inspirado de una raza de Petros de Aldebarán 4. Estas razas han existido, estas razas que tienen genética regresiva, así como hablábamos en un episodio de los Minotauros, porque la mitología nos dice que existió un Minotauro, pero no fue uno solo, sino que existieron varios cientos de estos seres, de esta especie. De igual manera, este ser musculado, de rostro cadavérico, existió en toda una legión en Aldebarán 4, y de ahí fue sacado el personaje. Solamente que, y nosotros vamos a lo que nos platican, nos dicen en algún momento que el que creó este personaje se inspiró en un esqueleto en un parque de diversiones que fue real. Pero realmente esta historia pues no deja de ser incongruente, y lo que me dicen los Urma es que son inspirados de personajes reales.
así como el personaje Tila, que es sacado de las guerreras, griegas, de las diosas griegas como Atena, y las hechiceras villanas de esta serie de los Amos del Universo como Evelyn son sacadas de sacerdotisas y de magas y de diosas oscuras que han interactuado en diferentes mundos, como lo hacían en Aldebarán 4, donde también hablábamos de la reina de las bestias, que tenía habilidades psíquicas, telepáticas para dominar a las bestias. Y también vemos en los Amos del Universo que también había seres ahí retratados, seres alados, como los había en Aldebarán 4. También había este tipo de humanoides alados ahí, también formando parte de esta mitología y de esta fauna, o de estos personajes que poblaron estos mundos fantásticos. Entonces, estamos mencionando a todos estos seres y estas armas, y que en ese cómic por fin reunieron a la espada del augurio contra la espada de Grayskull, y que muchos fans discuten que cuál es más poderosa, si la espada del augurio o la espada de Grayskull. Pues bien, la espada de Grayskull es mucho más poderosa porque tiene una energía que no cualquiera la puede soportar. Solamente un ser de gran fuerza y corazón puede empuñar esa espada de Grayskull. De otra manera sería quemado, sería pulverizado. Y esto es también real, porque estos dispositivos, como ya lo mencionábamos con la espada Excalibur del Rey Arturo, solamente un ser que reúna la genética adecuada puede utilizar este tipo de armas, este tipo de dispositivos. Por eso hablábamos de la piedra en la que estaba incrustada, esa funda en la que estaba incrustada la espada de Excalibur, y que solamente el Rey Arturo tenía la huella digital, la genética, para poderlo usar, y que al día de hoy ya no está tan alejada de la realidad, puesto que hablábamos de que hay un arma, una espada llamada la conocida como la Glock austríaca, que mediante una huella digital se puede activar el gatillo solamente con el código indicado. De esa manera funcionaban estos dispositivos, y que en comparación de la espada que hablábamos de Grayskull contra la de Tondera, la de espada del augurio, esta espada poseía la característica de ver más allá de lo evidente, de ver a través de las dimensiones, de las líneas temporales, como un looking glass que utilizaba Leonor, y también para la señal estilo la batiseñal, en la que llamaba a sus seguidores, a sus amigos, a sus compañeros, a sus guerreros. Pero no solamente era un llamado, sino que era una energía que los hacía que fueran más fuertes y valerosos. También podía poner campos energéticos en los planetas o en las flotas estelares, reunir y volver a construir planetas. En fin, la espada del augurio tenía más usos. Era una especie, como dice por ahí, de una navaja de MacGyver de diferentes usos. Y aquí en este cómic vemos que se reúne la fuerza de las dos espadas para poder derrotar a Skeletor, que ya tenía la unión de la fuerza de Munra para poder hacerse del castillo de Grayskull, y que ya había creado otro ser mucho más poderoso, mucho más fuerte, y que estaba derrotando, haciendo cera y pabilo tanto a los Amos del Universo como a los felinos cósmicos, hasta que se unieron He-Man y Leonor. Pero para esto primero tuvieron una lucha, porque cuando Leonor revive a He-Man, que había muerto en este mismo capítulo, fue poseído por un espíritu del mal. Entonces estaba cegado y atacó. Pero Leonor, mediante la espada del augurio, es que lo hizo ver más allá de la vidente, y pudo ver en una realidad paralela, en un multiverso, cómo este ser creado entre Munra y Skeletor estaban dominándolos y estaban esclavizándolos. Y entonces como que recobró su memoria, su esencia, su conexión con la fuente, y se unió a Leonor. Y es que solamente con esta fuerza de estos dos titanes fue como pudieron derrotar a las fuerzas del mal.
Y esta lucha se ve a través de todos los tiempos, de todos los planetas y dimensiones, y al día de hoy se sigue viendo en esta lucha que tenemos al día de hoy, en esta guerra del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Por eso hacemos tanto énfasis en estos guerreros y en estas armas que, como yo les comentaba, me consta y he usado a través de las armas que me han dado en el templo de Karnak, a través de la deidad Sekhmet, a través de esos libros de sabiduría que también se albergan ahí y que solamente los guerreros Jedi Urma pueden acceder a ellos, y que son herramientas valiosas y dispositivos para poder vencer a las fuerzas del mal. Y se me hizo muy interesante esta reunión de estos dos mundos, de Tondera y de Grayskull, para vencer a las fuerzas del mal. Es por eso que les comentaba a algunos seguidores, cuando puse la imagen de este Golden Tiger, que tiene genética de 3, es muy curioso porque tiene genética aquí a nivel 3D de 3 felinos: de tigre blanco, de tigre bengalí y de tigre siberiano. Fíjense cómo se combinan las genéticas, y lo vemos reflejados aquí en 3D, pero también les comentaba que este tigre, este Golden Tiger, ustedes también lo pueden ver en la forma astral, porque se presenta como animal de poder. Cuando ustedes invocan a ese animal de poder, se pueden ver estos seres. Y también les comentaba que hay otro tipo de seres como Salman, que he platicado en otros episodios, que es una combinación de mi genética tigre blanco con un Navi Urma de la estrella Arcturus, y que nos hace un ser muy poderoso de color azul felino, con conocimientos místicos y conocimientos guerreros, y que ustedes han visto y han percibido esa gran energía. Es así que las genéticas se complementan, porque alguna vez alguna princesa de una casa real me preguntaba que si podía haber un cruce genético entre felinos. Claro que lo puede haber, claro, y sobre todo entre felinos. Incluso hay que recordar que los felinos son maestros genetistas y pueden hacer que se crucen diferentes especies. Incluso, por ejemplo, puede haber una cruza entre un urma o un cetáceo, un siriano. Puede haber una cruza entre un urma y entre un andromedano. También puede salir. No hay que cerrarnos mucho a este tipo de tecnologías, a este tipo de, de conocimientos genéticos, porque Toranki precisamente heredó muchos conocimientos a todos los Urma, porque este maestro genetista fue el que creó a los clones para las guerras en las que derrotamos a los draconianos. Entonces hay muchas cosas que al día de hoy el ser humano piensa todavía que son ficción, pero que son reales, y que nos vamos enterando y nos vamos nutriendo, y utilizamos el día de hoy estos legados, estas obras de arte que hacen estos artistas en los cómics y en las películas, para poderles explicar qué realmente que lo que acontece, y que no es ficción, y que son cosas reales, cosas que se viven y que se están viviendo en los multiversos, como ahora la película que acaba de salir del Doctor Strange y el multiverso, cómo tratan de traer a estas entidades del inframundo, a estas deidades arcontes, a estos mundos. Y entonces aquí es donde entran todos estos guerreros de la luz para luchar contra estas fuerzas. Y es en una guerra, como dice este señor Luis Carlos Campos, que saludé al inicio del video, de que es una guerra híbrida en todos los tiempos y dimensiones, y que estamos luchando día al día en cada una de nuestras trincheras, en nuestras familias, en nuestros países, en nuestros universos paralelos, en nuestros mundos astrales. Y al día de hoy por eso estamos recordando estas armas ancestrales legendarias, y este capítulo interesante en el que se enfrentó la espada del augurio contra la espada de Grayskull. Y ya les expliqué por qué tuvieron tanto éxito, porque esos gritos que encierran una palabra que dice poder ante la fuerza de los guerreros, de la alianza que estamos encarnados aquí, es el despertar
a través de esa fuerza que fluye, como fluye en esas series, hacia el castillo de Grayskull o hacia Tondera, y que nosotros los guerreros somos los que utilizamos esas fuerzas a través de las armas que nos brindan los guías espirituales. Entonces, hermanos estelares, unámonos a este llamado y a esta fuerza poderosa que viene de la fuente, pero para que nosotros no seamos quemados y no seamos pulverizados ante tanta energía, nosotros debemos de fortalecernos en este gimnasio espiritual para ser un He-Man en potencia o un Leonó en potencia. Todos tenemos esa fuerza y esa energía. Solamente hay que saberla, cómo redireccionar, cómo expandirla. Por eso es de que Liger, este Urma, este ser humanoide musculado que tenía la genética de esa genética tripartita de tigre blanco, tenía de siberiano y tenía de tigre bengalí, era tan poderoso, y él me enseñó a cómo redireccionar, cómo crear el rayo y cómo canalizarlo en una espada para poder quemar a las fuerzas del mal. De todos aprendemos, así como la genética del comandante Toranki que les mencionaba, o como de los visores remotos como los Mentals, que estuvieron también esos magos, esos wizards en Aldebarán 4, que veían cómo se cernía el peligro de las flotas draconianas que querían llegar hasta este planeta de Umbro, y que las tecnologías que se poseían, como la que nos enseñó Toranki, de camuflaje, de que entraba una flota draconiana por una nube y se aparecía en otra dimensión. Esas técnicas nos las han enseñado y todos lo sabemos, solamente la cosa es recordarlas. Parece un poco difícil y complicado, pero de la mano de todos ustedes lo estamos logrando día a día con estas anécdotas, con estas aventuras, con estas reseñas, con estos flashbacks. Y esos personajes por eso nos resuenan tanto, porque son personajes reales, que ya hablaremos e iremos relatando cada uno de ellos en posteriores entregas. Por hoy fue algo así como superficial, pero muy importante, porque el imperio siriano está aquí, esa fuerza, esa genética, esa energía psíquica de la fuente, y que de ahí hay que recordar que del imperio siriano vino el Maestro Jesús a aterrizar, a poner la primera ancla aquí en la tierra, porque ahí en la constelación de Canis Mayor, en la estrella Alpha Sirius, ahí fue donde se hizo esa primera aldea, o ese primer lugar donde se ancló la energía crística. Un lugar a salvo para poder hacer este plan y este proyecto, a salvo de las guerras de Lida y Orión. Es por eso que el imperio siriano, ese plan cósmico, está aterrizando por medio de las órdenes micaélicas, y que los lobos solar, los Melquisedec y los maestros ascendidos están aquí trabajando con nosotros, junto a los guerreros que estamos haciendo el trabajo desde dentro de la Matrix, para descrebajarla y poder ascender a la quinta y luego a la sexta dimensión. Pues bien, mis queridos hermanos estelares, esto es lo que quería comentar en este episodio muy importante de el imperio siriano y los guerreros, los amos del universo y seres que han estado aquí en este juego, en este ajedrez cósmico. Pues bien, sin más por el momento me despido, mis queridos hermanos estelares. Agradezco sus participaciones, sus aportaciones en PayPal tan generosas. Nos vemos en el próximo episodio, que se llamará Electra, la bruja escarlata. Hablando de esas sacerdotisas y esas deidades que han estado también en esta lucha, en esta guerra de dioses y demonios, y que han tenido la fuerza, como les decía, diosas como Ishtar, que ya mencionamos en otro episodio, diosas como Electra
o como las que acabo de mencionar aquí en Los Amos del Universo, como Evelyn, que son inspiradas de personajes y deidades reales. Pues bien, mis queridos hermanos estelares, sin más por el momento me despido. Un gran abrazo. En la energía, la luz estén con ustedes. Victoria de la Luz, Urma Titans.